Saludo. En el día de hoy voy a explicarles sobre el desarrollo de la actividad de elaboración de la ficha técnica para un producto hortofrutícola. ¿Qué es una ficha técnica? Una ficha técnica es un documento de control de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es un material o es un registro que nos permite valorar la calidad de un proceso productivo. En este caso, como estamos hablando del proceso de almacenamiento y de selección de una materia prima hortofrutícola, o también puede ser aplicado a otros procesos, sea en industria cárnica o de leches, estamos hablando de que es un registro de control de calidad de los procesos de almacenamiento, selección y clasificación de un producto. La ficha técnica nos define también las especificaciones técnicas de un producto antes de ser recibido en planta de transformación o acopio. Ejemplo, si nosotros necesitamos papa para producir papas fritas, la ficha técnica de la papa nos permite definir qué especificaciones técnicas debe tener ese producto para poder elaborar esas papas fritas que requerimos en nuestra planta de producción. Tamaño, forma, peso, calidad microbiológica, calidad físico-química, todas las variables que ustedes puedan identificar como relevantes para poder valorar el grado de calidad o el nivel de calidad de una materia prima antes de ser llevada a proceso de recepción, de almacenamiento y transformación, hacen parte de los procesos de elaboración de fichas técnicas de un producto. Permite también una ficha técnica estandarizar ese producto que vamos a recibir en nuestra planta de producción. Estamos hablando de características físicas y físico-químicas como el tamaño, la forma, la acidez, el peso, las características microbiológicas igualmente, los recuentos de microorganismos patógenos y alterativos que dependen del tipo de materia prima o de producto que ustedes vayan a revisar o que vayan a recibir. Hablamos también de las especificaciones o la estandarización del proceso de embalaje, empaque y el precio. Recuerden que el empaque tiene que ver con la envoltura del producto, la envoltura primaria del producto, y el embalaje tiene que ver con la agrupación de varias unidades de producto que permitan su transporte. Un ejemplo, una naranja la podemos almacenar en una canastilla, pero si tenemos varias canastillas unidas entre sí, eso se convierte en un proceso de embalaje. También permite estandarizar los procesos de selección y clasificación. ¿Qué técnica de selección vamos a emplear? Si va a ser una técnica visual, una técnica analítica o si es una mezcla entre los dos. También define cómo se van a manejar los inventarios y cómo es el proceso de almacenamiento. Cuánto es lo mínimo que se almacena, cuál es la temperatura, dependiendo del tipo de producto, qué tipo de humedad relativa y qué condiciones como tal se deben de manejar. ¿Qué debes tener en cuenta a la hora de elaborar una ficha técnica? Lo primero es hacer una caracterización del producto. ¿Esto qué significa? Es hacer una hoja de vida de ese producto que van a recibir. El nombre científico, el nombre vulgar, cuáles son las variedades del producto, cómo se produce, cómo se fabrica o cómo se entrega, cuáles son los volúmenes de producción que se van a tener en esa planta y que ustedes van a utilizar, cuáles son las plagas y enfermedades que tenga ese producto. Si estamos hablando de un producto hortofrutícola, debemos investigar cuáles son las plagas asociadas a ese producto para su manejo en planta de producción, porque muchas veces esos problemas se nos pueden presentar después del almacenamiento y si no, perdón, después de la recepción, y si no concretamos o si no definimos planes de prevención y de control para limitar la acción de esas plagas durante el almacenamiento, podemos tener pérdidas de manejo post cosecha.
Importante también los cuidados que se deben de tener en temperaturas de almacenamiento, ambiente de almacenamiento y el tiempo de vida útil máximo de esa materia prima o de ese producto que puede estar en una bodega. Igualmente, ¿cuál es su patrón de arrume? Patrón de arrume quiere decir el número o la cantidad de producto que puedo agrupar por un área determinada de mi bodega de almacenamiento. Hay productos que solamente puedo empacar si por ejemplo son cajas, 3 cajas por metro cúbico o metro cuadrado. Hay otras veces que lo puedo almacenar a granel. Eso pasa muchas veces con la papa que se maneja a granel. Eso depende también del tipo de producto, las características de ese producto, si es climatérico, si no es climatérico, si es un producto altamente perecedero o medianamente perecedero. Toda esa caracterización que ustedes hagan de ese producto o de esa materia prima que vayan a recibir es importante para poder definir los procesos posteriores de selección, clasificación y almacenamiento. También es importante definir cómo quieren ustedes recibir el producto en planta de producción o en el centro de acopio. Deben definir qué tipo de empaque requieren, el peso, la forma de embalaje, el número de unidades que van a recibir por unidad de empaque, entre otros factores que les permitan a ustedes tener un mayor manejo en los procesos de almacenamiento. A mayor orden en los procesos de recepción, más posibilidades tendremos de tener como tal. Tendremos la oportunidad de lograr productos con mayor tiempo de vida útil y con menor nivel de manipulación que afecten como tal ese tiempo de vida útil. También debemos de definir cuáles son los stocks mínimos de almacenamiento. ¿Qué es un stock? Es un inventario. Es el número de unidades que puedo tener en mi planta de producción sin afectar los procesos posteriores de transformación y entrega al cliente final. ¿Cuánto es el mínimo de producto que puedo tener en la planta de producción si es para consumo directo o si es para transformación? Eso lo definen según los presupuestos de producción que tengan en la planta o los requerimientos del usuario en materia de producto que se necesite en una góndola si estamos hablando de un supermercado. Importante también identificar los criterios de aceptación y rechazo del producto. Esto tiene que ver mucho con los procesos de selección y clasificación de materias primas. Ustedes con el proceso de selección y clasificación de las materias primas deben de definir cuáles son las variables o cuáles son los lineamientos sobre los cuales se acepta o no una materia prima. Puede ser por el peso, por la calidad microbiológica, por los estándares físico-químicos o combinados entre sí que permitan definir esas variables de control y de evaluación cuando les lleguen sus proveedores con el producto a la planta de producción. Definir también los procesos auxiliares como son los procesos de limpieza y desinfección y de manejo del producto cuando va a llegar al centro de almacenamiento o a la planta de producción. Por último, debemos de definir un formato que permita controlar los criterios de aceptación y rechazo, así como los inventarios, o sea, que llega todos los días al centro de acopio y que sale todos los días de ese centro de acopio o de esa planta de producción en materias primas o producto en proceso. En sí, la actividad que ustedes tienen que desarrollar en esta unidad 3 es el desarrollo o elaboración de un formato o como tal que nos permita hacer una ficha técnica de un producto hortofrutícola, teniendo en cuenta entonces todas estas instrucciones que ustedes pueden desarrollar en la actividad y que de hecho hace parte de un proceso de gestión de calidad en cualquier planta de producción de alimentos. Ese formato lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en Word, siempre y cuando cumpla con las especificaciones que les he dejado en este video. Cualquier dificultad, estoy atento a
sus requerimientos y requisiciones para darles el apoyo necesario. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.